Hola, mi nombre es César Arenas. He decidido hacer este video para los migrantes y turistas hispanoamericanos que viven o visitan Milán, Milano en italiano, ciudad ubicada al noroeste de Italia. Mi objetivo es contarles algunos datos sobre 7 figuras que han marcado la historia de esta urbe hasta la Segunda Guerra Mundial. En este video trataré de ser lo más didáctico posible, por lo que me disculpo si debo simplificar algunas cosas. Comencemos. 1. San Ambrosio. Unos 400 años antes del nacimiento de Cristo, en un amplio valle formado por el río Po, un grupo de tribus celtas fundaron un pequeño asentamiento. 200 años después, los romanos lo conquistaron y bautizaron como Mediolanum, que significa en medio de la llanura. Pocos saben que por más de 100 años esta ciudad fue capital del Imperio Romano. Aquí el emperador Constantino reconoció la libertad de culto para los cristianos. Unos años después, en el 370 después de Cristo, un joven nacido en la actual Alemania fue nombrado gobernador de la ciudad. Su nombre era Ambrosius. Por su buen desempeño como funcionario, a la muerte del obispo, el pueblo lo aclamó como su sucesor. Pero había un problema. Ambrosius no estaba bautizado, por lo que tuvo que hacerlo inmediatamente para asumir el nuevo cargo. Él convirtió a Milán en el centro del cristianismo occidental. Además fue maestro de un joven migrante del norte de África, San Agustín. Desde la antigüedad, Milán ha sido siempre una urbe multiétnica. Cuando Ambrosius murió, fue enterrado en la iglesia que lleva su nombre, la actual Basílica di Sant'Ambrogio, y posteriormente fue nombrado santo patrón de la ciudad. Por eso el 7 de diciembre, día de su fiesta, es feriado en Milán. 2. Federico I de Hohenstaufen. Con la caída del Imperio Romano, Milán y otras ciudades fueron saqueadas y destruidas por varios pueblos nómades provenientes del norte y del este de Europa. Por eso, cuando desde la actual Suecia llegaron los longobardos, llamados así porque tenían largas barbas y de donde proviene la palabra Lombardía, región italiana de la cual es capital, la ciudad de Milán, encontraron solo una urbe en ruinas. Poco a poco los milaneses reconstruyeron su ciudad, hasta que hacia el año 1000 se convirtió en la más poblada de Italia. Por esa época Milán era parte del Imperio Alemán, pero los ciudadanos decidieron formar un municipio libre, o comune en italiano. Para defenderse de las represalias del emperador Federico I, apodado Barbarroja, los milaneses ampliaron las murallas de la ciudad y construyeron un anillo de agua alrededor. Son los famosos navigli, es decir, canales. Pero fue en vano. En el año 1162, Federico capturó la ciudad y ordenó la destrucción de todos sus edificios, a excepción de las iglesias. Sin embargo, unos años después, los milaneses, junto a otros aliados, se vengaron derrotando al emperador en la batalla de Legnano. 3. Otón Visconti. 100 años después de la destrucción de Milán, el arzobispo de la ciudad, Ottone Visconti, decidió tomar el control de la urbe imitando a San Ambrosio. Para ello, capturó al jefe de la familia enemiga más importante y lo encerró en una jaula, como a un animal. Luego persiguió a los miembros de otras familias hostiles y mandó destruir sus casas. A partir de ese momento, Otone y sus descendientes se convirtieron en los únicos señores de Milán, y su escudo de armas, una serpiente gigantesca que devora a un niño o una mujer, conocido como Biscione en italiano, se volvió el símbolo de la ciudad. Los Visconti, aliados de los emperadores alemanes y enemigos del Papa, se caracterizaron por ser violentos y ambiciosos. Sin embargo, uno de ellos, Gian Galeazzo, inició la construcción de la catedral más grande de Italia, el Duomo de Milán.
y extendió su control sobre otros territorios vecinos, hasta convertirse en duque en el año 1395. A partir de ese momento, la bandera del nuevo ducado fue una cruz roja sobre un fondo blanco. 4. Francisco I Sforza. Muerto el último duque Visconti, sin descendientes, un grupo de nobles e intelectuales decidieron convertir el ducado en una república. Pero un mercenario extranjero, Francesco Sforza, Sforza significa fuerte en italiano, casado con una Visconti, conquistó la ciudad en 1450. Bajo la familia Sforza, Milán vivió un renacimiento cultural y económico. Por ejemplo, se convirtió en la capital de la danza cortesana. Con Francesco se inició la construcción de Ca' Granda, es decir, la Casa Grande, el primer hospital laico de Europa y ahora sede de la Università degli Studi di Milano, conocida como la Statale. Además, reestructuró el viejo castillo de los Visconti en las afueras de la ciudad para convertirlo en su residencia, el actual Castello Sforzesco. Un hijo de Francesco, Ludovico, que por el color de su piel fue llamado el Moro, atrajo a su corte a Leonardo da Vinci como asesor militar. Fue en estos años que Leonardo pintó la famosa Última Cena, il Cenacolo para los italianos, en la iglesia de Santa María delle Grazie. 5. San Carlos Borromeo. Después de unas prolongadas guerras entre Francia y España por el control de Italia, el ducado de Milán pasó a manos españolas en 1535. La dominación duró 170 años y los gobernadores extranjeros usaron como residencia el actual Palazzo Reale. Los milaneses no recuerdan con afecto este periodo, pero una figura se encargó de mantener la esperanza entre la población: el cardenal Carlo Borromeo, un hombre alto y robusto, pero de costumbres sencillas. Como arzobispo de Milán, realizó varias obras de caridad, además de reparar diversas iglesias. Al morir, donó todos sus bienes al Hospital Ca' Granda. Por esta época también un comerciante edificó el Palazzo Marino, hoy sede del municipio. Un primo de Carlo, Federico Borromeo, fue también arzobispo de la ciudad. Federico creó la Biblioteca Ambrosiana y tuvo que afrontar la terrible peste de 1630, que costó la vida de la mitad de la población. Ambos religiosos se encuentran enterrados en el Duomo. Un último dato: la máscara de carnaval de Milán, Meneghino, un criado simpático y honesto, fue creada al final del siglo XVII. 6. María Teresa de Habsburgo. Entre 1706 y 1859, Lombardía estuvo bajo la dominación de otra potencia extranjera, Austria. Solo hubo una interrupción de unos 20 años debido a la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte, quien en 1805 se coronó rey de Italia en el Duomo. Los milaneses soportaron mejor a los austriacos porque sus funcionarios fomentaron el comercio y el arte. Así, numerosos cafés y periódicos aparecieron en la ciudad. Tal vez la persona que mejor encarnó este segundo renacimiento fue María Teresa, archiduquesa de Austria y emperatriz de Alemania. Fue ella quien creó la Pinacoteca de Brera, el museo más visitado de la ciudad. Otro gran acontecimiento de estos años fue la inauguración de un teatro dedicado a la ópera lírica en 1778, el Teatro alla Scala, llamado así porque había sido erigido donde estaba la antigua iglesia de Santa María della Scala. Medio siglo después, un escritor milanés, Alessandro Manzoni, publicó la novela que más influyó en el nacionalismo italiano, Los novios, I Promessi Sposi es el título en italiano. Los sucesores de María Teresa no estuvieron a su altura, por lo que en 1848 los milaneses se rebelaron contra los austriacos, pero fueron derrotados y muchos tuvieron que marcharse al exilio. 7. Benito Mussolini.
Después de la victoria contra los austriacos en la batalla de Magenta, el rey de Cerdeña, Vittorio Emanuele II, entró triunfante en Milán. Una estatua ecuestre de él se encuentra ahora en Piazza del Duomo. Lombardía había sido incorporado al Reino de Italia, creado en 1861. La ciudad pasó de tener 260.000 habitantes ese año a más de 1.000.000 en 1931. Dos obras arquitectónicas fueron el símbolo de su modernización. En 1877 se terminaron los trabajos de la galería donde hoy muchos turistas se toman fotos. Y en 1931 se inauguró la monumental Stazione Centrale, donde cada día pasan unas 300.000 personas. Entre ambos eventos aparecieron en la ciudad la luz eléctrica, los teléfonos, los tranvías, los cines y los clubes de fútbol. Pero Milán también fue la cuna de un movimiento político que cambió la historia de Europa, el fascismo. En 1919, Benito Mussolini creó en un local de Piazza San Sepolcro los Fasci di Combattimento, una organización paramilitar y antidemocrática. 3 años después, el duce, es decir, Guía, fue nombrado presidente del Consejo de Ministros del Reino. Cuando la Italia fascista perdió la Segunda Guerra Mundial, Milán había sido bombardeada varias veces hasta terminar en ruinas, Mussolini fue arrestado y fusilado. El 29 de abril de 1945, su cadáver y el de su amante fueron exhibidos en el Piazzale Loreto. Un año después, el pueblo italiano, a través de un referéndum, decidió convertir el país en una república parlamentaria.